Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Si sigues el mundo del entretenimiento turco, entonces sabes exactamente de qué vamos a hablar. Hoy nos sumergimos en una celebración que ha causado un gran revuelo, la fiesta sorpresa para Kerem y Hande, y cómo Kuantalu se robó el show. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, desde la planificación secreta hasta los momentos más divertidos y, por supuesto, la reacción de los protagonistas. Si eres nuevo por aquí y te encanta mantenerte al día con las últimas noticias, chismes y análisis del fascinante mundo del espectáculo, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar. Imaginen esto. Una celebración planeada en secreto, llena de risas, sorpresas y un ambiente de pura alegría. Eso es exactamente lo que ocurrió con la fiesta sorpresa organizada para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha cautivado a millones. La noticia de esta fiesta secreta salió a la luz y, como era de esperar, generó una ola de especulaciones y entusiasmo entre sus fans. Y aquí es donde entra nuestro invitado de honor, Kuantalu. Si no lo conocen, Van es un reconocido presentador, actor y sobre todo, un maestro de las sorpresas y eventos. Tiene una habilidad innata para crear momentos memorables y en esta ocasión, no decepcionó. La planificación de una fiesta sorpresa para figuras públicas de la talla de Kerem y Hande no es tarea fácil. Requiere una logística impecable, discreción absoluta y, lo más importante, un conocimiento profundo de los gustos y personalidades de los homenajeados. Se dice que la idea surgió de un grupo cercano de amigos y colaboradores que querían brindarles un momento especial, un respiro de sus apretadas agendas y un reconocimiento a su éxito y a la fuerte conexión que comparten. Pensaron en todo: la lista de invitados, el lugar perfecto, la decoración que reflejara la personalidad vibrante de Kerem y la elegancia de Hande y, por supuesto, el menú. Pero lo que realmente elevó esta celebración a otro nivel fue la participación de Kuantalu. Kuantalu, con su carisma y su experiencia en la organización de eventos, se encargó de que cada detalle fuera perfecto. No solo orquestó la logística, sino que también aportó su toque personal para asegurar que la sorpresa fuera total. Imaginen la cara de Kerem y Hande al ser llevados a un lugar sin saber qué les esperaba, solo para encontrarse rodeados de sus seres queridos y amigos más cercanos. La emoción en sus rostros debió ser indescriptible. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque según los reportes y los pequeños adelantos que hemos visto, Kuan no solo organizó la fiesta, sino que también se convirtió en el alma de la celebración. Los detalles que han trascendido sugieren que la fiesta fue un torbellino de diversión. Hubo música, buena comida, anécdotas compartidas y, lo más importante, mucho amor y buenos deseos para la pareja. Se habla de discursos emotivos, de risas contagiosas y de un ambiente relajado y genuino. Y Kuantalu, como buen anfitrión y maestro de ceremonias improvisado, se encargó de mantener la energía alta. Se le vio interactuando con los invitados, animando a Kerem y Hande y asegurándose de que todos se sintieran cómodos y disfrutaran del momento. Su presencia añadió un toque de profesionalismo y, al mismo tiempo, una calidez humana que hizo que la fiesta fuera aún más especial. ¿Y qué hay de los protagonistas? Kerem y Hande, conocidos por su química en la serie Sen Kalkapm, que los catapultó a la fama internacional, demostraron en esta fiesta la misma complicidad y afecto que sus fans adoran. Las fotos y vídeos que han circulado, aunque escasos, muestran a Kerem radiante y a Hande deslumbrante, ambos disfrutando intensamente de la sorpresa. Verlos tan felices y relajados, rodeados de personas que los quieren, es un testimonio de la importancia de estos momentos en la vida de figuras públicas que, a pesar de la fama, valoran las conexiones personales. Pero si hay algo que ha capturado la atención, es la forma en que Kuantalu, con su particular estilo, pareció darle un giro inesperado a la celebración. No es secreto que Kuan tiene un talento para la improvisación y para generar momentos de humor y sorpresa dentro de eventos. Se rumorea que en algún momento de la noche Kuan tomó el micrófono y, con su ingenio característico, dedicó unas palabras a Kerem y Hande que no solo fueron emotivas, sino también divertidísimas. Se habla de anécdotas que sacaron carcajadas, de comentarios ingeniosos sobre su relación y su futuro, y de un brindis que se convirtió en un momento icónico de la noche.
In en la escena, las luces tenues, los invitados atentos y Kwan, con su sonrisa pícara, comenzando su discurso. Probablemente comenzó con palabras de admiración hacia Kerem y Hande, reconociendo su talento y la inspiración que representan para muchos. Luego quizás compartió alguna historia divertida de sus encuentros previos o de las aventuras que seguro han vivido juntos. Y es aquí donde entra la parte que todos queremos saber, ¿qué hizo que este momento fuera tan especial? Se dice que Kwan jugó con las expectativas, creando un ambiente de suspense antes de soltar alguna frase que dejó a todos riendo a carcajadas. Podría haber sido una broma sobre su futuro juntos, o una referencia a algún momento gracioso de su vida profesional. Lo importante es que logró un equilibrio perfecto entre la emotividad y el humor. Las redes sociales se encendieron cuando las primeras imágenes y rumores sobre la fiesta comenzaron a circular. Los fans, siempre atentos a cada movimiento de Kerem y Hande, expresaron su alegría y emoción por esta sorpresa. Comentarios como "qué linda pareja", "Kerem y Hande se merecen todo lo bueno", y "Kwan Talu es un genio", inundaron las plataformas. La fiesta se convirtió en un tema de conversación obligado, y la participación de Kwan Talu añadió un ingrediente extra de intriga y diversión a la narrativa. Podríamos imaginar que la fiesta no fue solo una celebración, sino también una oportunidad para que Kerem y Hande se relajaran y disfrutaran de la compañía de sus amigos más cercanos. En el mundo del espectáculo, donde las cámaras suelen estar siempre apuntando, tener un momento privado y lleno de alegría es invaluable. Y la organización de Kwan Talu aseguró precisamente eso, una noche inolvidable, lejos del estrés y las presiones de la vida pública. Se dice que incluso hubo un momento musical, donde los invitados pudieron cantar y bailar, creando un ambiente aún más festivo. Y volviendo a Kwan Talu, su papel en esta fiesta va más allá de ser un simple organizador. Él es un creador de experiencias. Su capacidad para leer la sala, para entender la dinámica entre las personas y para generar momentos de conexión genuina es lo que lo hace tan especial. En esta fiesta, estoy seguro de que no solo orquestó la logística, sino que también aportó su energía y su alegría, contagiando a todos y haciendo que la noche fuera aún más mágica. Podríamos pensar en él como el director de una obra de teatro improvisada, donde los actores son Kerem, Hande y sus amigos, y el guión se va escribiendo sobre la marcha, con giros inesperados y momentos de pura felicidad. La forma en que Kwan Talu maneja estos eventos es realmente admirable. Tiene la habilidad de hacer que todo parezca natural y espontáneo, cuando en realidad hay una gran cantidad de planificación detrás. Para Kerem y Hande recibir una sorpresa tan bien ejecutada, por parte de alguien tan talentoso como Kwan, debió haber sido un regalo maravilloso. Significa que hay personas en su vida que los aprecian tanto que están dispuestas a organizar algo así para ellos. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. Ahora pensemos en los detalles que quizás no se conocen públicamente, pero que son parte de la magia de estas celebraciones. ¿Qué tipo de regalos recibieron Kerem y Hande? ¿Hubo algún detalle particularmente emotivo en la decoración? ¿Qué música sonó durante la fiesta? Lamentablemente muchos de estos detalles se quedan en la esfera privada, y eso está bien. Pero lo que sí podemos inferir es que fue una noche llena de amor, amistad y celebración. Y que Kwan Talu, una vez más, demostró por qué es uno de los nombres más importantes en la organización de eventos en Turquía. Se habla de que la fiesta tuvo un ambiente muy íntimo, a pesar de la fama de los homenajeados. Esto sugiere que la lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada, priorizando a las personas más cercanas y queridas a Kerem y Hande. Esto es clave para una fiesta sorpresa exitosa, que los invitados sean personas que realmente aporten alegría y calidez a la celebración. Y si Kwan Talu estuvo involucrado, podemos estar seguros de que la selección de invitados fue impecable. Y para quienes se preguntan si habrá más detalles o vídeos de la fiesta, pues, como siempre, el mundo del espectáculo puede ser reservado. Sin embargo, la difusión de algunas imágenes y la conversación en redes sociales nos dan una idea clara de lo exitosa y especial que fue esta celebración. Es un recordatorio de que, a pesar de la vida pública, las figuras como Kerem y Hande también disfrutan de momentos de intimidad y alegría con sus seres queridos. Y que tener amigos como Kwan Talu que se encargan de crear estas experiencias es un verdadero tesoro. En resumen, la fiesta sorpresa para Kerem y Hande, orquestada con maestría por Kwan Talu, fue un evento memorable que demostró la fuerza de sus relaciones y la alegría que generan en quienes los rodean. Kwan Talu, con su talento para la organización y su carisma,
no solo facilitó la sorpresa, sino que se convirtió en una pieza fundamental en la creación de un ambiente festivo y divertido. La celebración fue un reflejo del cariño y la admiración que Kerem y Ande inspiran, y un recordatorio de la importancia de estos momentos de conexión y felicidad en sus vidas. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado los detalles de esta increíble fiesta sorpresa para Kerem y Ande y el papel estelar de Kaan Talu. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los eventos más comentados del momento en el mundo del entretenimiento turco. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para el canal. Si les gustó lo que vieron, por favor denle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Nos vemos en el próximo vídeo.